dice que yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso debemos de practicarlo todos, menguar al yo, menguar a las cosas que hacemos para que nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros. Amén. Bueno, seguimos con el formato y hoy tenemos el 33, 34 y 35, Dios mediante. Así es que antes de entregarle al ministro, en mis lecturas de estos capítulos, como siempre les leo, uno de los versículos que más me impresiona en esta semana fue en el capítulo 33, el versículo 15, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Amén y amén. Esos son los que van a estar con nuestro Señor Jesucristo. Así que practicamos cada día más menguar para que el Señor Jesucristo crezca en nosotros y podamos ser de ese grupo elegido que se va con el Señor. Amén. Sin más preámbulo, nuestro ministro Johnny Castro. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos. Una semana más. Qué bueno. Es una bendición de verlo a todos ustedes semana tras semana tras semana, venir a aprender más del Señor. La verdad que es una gran bendición para mí. Y voy a leer Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Jehová, yo te echaré del sacerdocio. O sea, mi pueblo falleció por falta de conocimiento. Aquí hay un grupo que no va a fallar por falta de conocimiento, porque está tomando conocimiento y está poniendo de su tiempo todas las semanas para adquirir más conocimiento de ese gran rey, de esa gran promesa que él nos prometió, ¿verdad? Ahorita encontré este pequeño librito. No sé si lo pueden ver ahí. Es el Nuevo Testamento. Y cuando lo verifico por detrás y tiene una fecha. Dice abril 17 del 2001. Esto fue un regalo que alguien me dio en abril 17 del 2001. Y yo le puse por fuera, y lo pueden ver ahí. Dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El tiempo vuela, el tiempo corre, y si no lo aprovechamos, nos veremos en un tiempo sin conocimiento de la palabra del Señor. Y esto me muestra hoy en día cómo el tiempo se va. Estamos hablando de unos 20 y pico de años del 2001. Estamos hablando de 24 años. Y el libro está intacto, nuevo, totalmente, con fecha de 2001. Es importante que tomemos conocimiento de la palabra del Señor, porque en aquellos días, cuando la necesitemos, como la necesitó el Señor Jesucristo, que se defendió con la palabra, así nosotros también lo vamos a hacer. Gracias al Señor, hoy vamos a continuar con el libro de Isaías, la mini Biblia, como yo le llamo. Al completar este libro, créanme que vamos a tener un conocimiento amplio de las Escrituras, porque Isaías narra desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo eso lo narra el profeta Isaías en esos 66 capítulos que vamos a tener. Y estamos prácticamente a la mitad, capítulo 33. 33 capítulos más y estamos ahí terminando el libro de Isaías. En este capítulo cuenta el sexto y el último ay de esta sesión de las Escrituras.
Comienza con un movimiento que se proyecta hasta la bendición del reino del capítulo 35. En el capítulo 35 se nos lleva al final de la primera gran división de Isaías. Este capítulo en particular pronuncia un juicio sobre lo que intentan destruir el pueblo de Dios y acabar con su tierra. Ahora, aquí se refiere a los asirios en el futuro inmediato de los días de Isaías, pero se extiende hasta el enemigo final de Israel en los últimos días. Este capítulo dibuja aquí la tierra como algo con una importancia primordial. Y entrando rápidamente al versículo 1, aquí el saqueador, aquí es el rey Sennacherib, que vino contra Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Recordemos que estudiamos un poquito de rey Ezequías y vamos a estudiar un poco más del rey Ezequías en los versículos 36 y 37 de este mismo libro. Esta es la conclusión unánime de todos los eruditos aquí. Sin embargo, no limita este capítulo solo a los asirios, sino que es el comienzo de un cumplimiento más amplio y completo, como indica claramente este capítulo. Esto se consumará finalmente en el anticristo y el imperio romano restaurado. La referencia aquí es principalmente el rey del norte, que descenderá como los asirios en los últimos días, y eso lo podemos ver en Ezequiel 38 y 39. Le voy a soltar que se lean Ezequiel 38 y 39 cuando tengan su tiempo libre. Son dos capítulos de los últimos tiempos, la profecía de los últimos tiempos, y van de acorde con la profecía de Isaías también. Que no lo encontró bonito y ve qué bonito es vestido. Versículo 2 aquí. Esta es la oración del fiel remanente de Israel en ese entonces y también en el futuro. Versículo 3 aquí notemos que la palabra naciones es plural. El enemigo aquí es más que los asirios. El Señor oyó la oración entonces en aquel tiempo y él la oirá en el futuro también. Los versículos 4 al 6 dice que se producirá una gran transformación en el pueblo de Dios en ese día. Dice que regresarán de lo material a lo espiritual. Esto será en el día en que el reino sea establecido, finalmente, aquí en la tierra, es decir, el milenio. Y esto tiene que ver con Israel y las naciones aquí en la tierra en ese día. La referencia aquí no es la iglesia, no es la iglesia. Los versículos 7 al 9 de este capítulo 33 de Isaías. Aquí oímos el clamor de los embajadores que han intentado hacer un acuerdo con el rey Sennacherib, pero no tuvieron ningún tipo de éxito. Y como resultados, los caminos quedaron casi desiertos. La tierra misma refleja la miseria del pueblo aquí. Dice que los cedros del Líbano cuelgan como si estuviesen llorando. Dice que las flores de Sarón se marchitan de vergüenza y las hojas que caen del Carmelo y el Basán están en consonancia, dice, con las lágrimas que caen por los rostros de sus habitantes. Es una destrucción total. Dice que Asiria pasó prácticamente y destruyó todo. Esto es un cuadro de los últimos días en los que otro dirigente romperá su pacto con Israel en medio de la semana 70 de Daniel. Y sabemos quién es aquel que va a romper ese pacto con Israel en esa semana 70 o en la semana de la gran tribulación, como le llamamos. Los versículos 10 al 12 aquí, notemos la palabra ahora, repetida 3 veces. El tiempo ha llegado. Y no es ni un momento detrás del tiempo que Jehová había señalado. El tiempo es ahora. Él viene cuando su pueblo llega a su límite. Siempre está ahí. Observemos la progresión de estos 3 ahora. Primero, como alguien dormido que se acaba de despertar. Después ocupa su lugar en el tumulto
y es un papel de mando. Finalmente, solo Él es exaltado sobre todo. Esta descripción aquí del caso de Israel no está lejos de la condición de la iglesia, ahora y en el momento de su llegada en gloria. Dice que sus glorias están asoladas, sus muros de separación del mundo están derribados. Existen la vergüenza y la confusión aquí. Pero cuando Él llegue, dice, y se produzca ese feliz momento, las cosas serán distintas. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es aferrarnos y depender del Señor como el santo y el único que puede guardarnos y sostenernos. Notemos en el versículo 11 el sarcasmo cortante aquí. Cuando el enemigo será solo paja, dice. No será sino rastrojo, lo cual sirve apenas para ser quemado. El propio aliento aquí dice, el propio aliento de la ira del enemigo comenzará la llama. Esto es el juicio de Dios, anunciado aquí prácticamente. El versículo 13 aquí de este capítulo 33 se habla aquí de dos grupos de personas. Los que estáis lejos son los gentiles y lo que estáis cerca es Israel. Versículo 14 aquí del capítulo 33. Los pecadores en Sión son los de Israel, que no son Israel. Son los israelitas impíos y también los gentiles. Aquí el fuego consumidor no se refiere al fuego, al lago de fuego, sino más bien al hecho de que Dios, nuestro Dios, es un fuego que lo consume todo. No es una referencia al infierno, sino a la santidad de Dios, aquí en este versículo. El versículo 15 sigue. Las preguntas del versículo 14 aquí se responden aquí en el versículo 15. Y también en el Salmo 15, cuando tengan un tiempecito, busquen ese salmo y léanlo. Esto está en consonancia con las escrituras. El que ha sido declarado justo por su fe en Cristo está llamado a caminar en justicia. Ahora nos preguntamos, ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos en pecado para que abunde la gracia? Como vemos en Romanos 6:1 y Efesios 2:8. Aquí los versículos 16 al 17 de este capítulo 33, esta es la feliz anticipación de los que han puesto su confianza en el Señor. Recordemos que el que pone la confianza en el Señor, tarde o temprano, Él estará ahí con ustedes. Tarde o temprano, nunca lo deja solo. El versículo 18, aquí Pablo cita este versículo en 1 Corintios 1:20. Y dice lo siguiente, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La cita aquí se interpreta de forma más precisa. La palabra sabio aquí se sustituye por escriba. La palabra escriba se sustituye por pasador del tributo. Y el disputador de este siglo se sustituye por el que pone en lista las casas más insignes o más célebres. Los versículos 19 al 24. Esta es la gloriosa perspectiva que le espera a Jerusalén. El ojo de la fe mira más allá de las duras circunstancias aquí, inmediatas para centrarse en la gloriosa perspectiva del futuro. Y finalmente en este capítulo 33, este es el día en que el rey estará en Jerusalén. El gran día. El príncipe de paz traerá entonces la paz a la tierra. Dice que Babilonia, a la aldea del Éufrates. Asiria podía alardear del Tigris. Egipto podría alardear del Nilo. Pero en ese día Jerusalén, una ciudad sin litoral, dice, puede alardear del Señor como la fuente de su vida.
Lo importante aquí es que el pecado en este tiempo será perdonado para aquellos que encuentren al Señor. Entrando rapidito al capítulo 34, estos capítulos son cortos. Dice, así como las cargas que afectaron a varias naciones en los capítulos 12 y 23 fueron seguidas de una colisión general del capítulo 24. A esta, a su vez, aquí le siguió el gozoso capítulo 25. Aquí hemos tenido varias naciones amenazadas por un enemigo tras otros, hasta que tanto los gentiles como los judíos apostataron. Y ahora viene de nuevo la colisión en juicio divino sobre la tierra en este capítulo 34. Este capítulo estará seguido, como vimos antes, por las distorsiones o divisiones o herejías de la promesa que se encuentra en el capítulo 35. Esa gran promesa del capítulo 35. Dice que el hombre mira el futuro como un tiempo en el que mejorará el mundo mediante sus propios esfuerzos y sus propias buenas obras, que él mismo establecerá y que él mismo se llevará al milenio. Pero esto nunca ocurrirá. Y esa teoría es prácticamente una teoría del diablo, de Satanás. La Biblia, sin embargo, aquí mira al milenio y a un mejor día. Dice, antes de que el reino o el milenio sea establecido, aquí, todo lo que el hombre haya construido aparte de Dios sufrirá un juicio terrible. Dice que toda la obra de los hombres es contraria a Dios y debe ser destruida. Debe sufrir un conflicto final. Y este conflicto está ante nosotros aquí en este capítulo, bajo el título de la batalla de Armagedón. El pecado del hombre finalmente será liderado bajo el hombre de pecado. Y él y Cristo deben lidiar entre ellos. Como dije anteriormente, la luz y la tiniebla, el bien y el mal no pueden coexistir. Muchos de los pasajes de las Escrituras relatan este evento, tales como Isaías 61, Isaías 63, Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Este capítulo aquí mira por completo al futuro. Primero vemos la indignación del Señor derramada sobre toda la nación. Y esto se encuentra en los capítulos, en los versículos del 1 al 4. Y aquí en el versículo 1, en Isaías 1:2, dice que Dios puso al cielo y la tierra por testigo de su juicio sobre su pueblo. Eso lo vimos en Isaías 1:2. Dice, Israel, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí el Señor en este capítulo 1 de Isaías pone el cielo y la tierra como testigos. Pero en este capítulo ahora Dios llama solo a las naciones de la tierra para ser testigo de su juicio final sobre las naciones. Este versículo 2 aquí de este capítulo 34, observemos cuidadosamente las palabras escogidas aquí para describir este juicio. Dice, airado, indignado, destruirá, entregará al matadero. Son las expresiones más fuertes posibles que se podrían usar. El juicio es universal aquí y es severo. No solo es tiempo de angustia para Jacob, como leemos en Jeremías 37, sino que es el tiempo de las penurias de la tierra. Nuestro Señor habló de esto como un tiempo sin precedente en la historia del mundo. Los sellos, las trompetas, las copas de Apocalipsis se intensificarán y confirmarán esta verdad, como lo vimos en el estudio Apocalipsis anteriormente.
Esto es un juicio sin precedente. Nunca jamás se había visto en la tierra. El versículo 3, esto es repulsivo y terrible aquí, más allá de toda descripción, como leemos en Apocalipsis 19. Versículo 4, se desintegran todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino, dice. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como los pierde la hoja marchista de la vid y los higos secos de la higuera, dice. Esto se debe interpretar, hermanos y hermanas, literalmente, ya que se repite en Mateo 24:29. El Señor Jesucristo ahí lo repite otra vez. Para otras referencias también podemos ver Salmo 102:26 y lo podemos comparar con Hebreo 1:11 y también con Apocalipsis 6:12. Esto es terrible lo que va a pasar. Es por tal razón por la que yo digo es que si usted es cristiano, usted le deben de doler las almas. Usted tiene que preocuparse porque su amigo, su hermano, cualquiera que usted se toque, sea salvo. Porque lo que va a pasar es terrible antes de ese gran milenio. Aquí los versículos 5 al 7. Ahora vemos la diana a la figura de todos los enemigos de Dios, descrito en los versículos 5 al 7 bajo el nombre de Edom. En el versículo 5, Edom representa todo lo relativo a Adán, que se rebela contra Dios y contra el pueblo de Dios, como lo vemos en Malaquías también 1:3. Dice que Dios jugará a Edom. Y eso lo leemos también en el libro de Abdías 1:18. El libro de Abdías es un libro que pocos los mencionan. Es un libro de un capítulo en el Antiguo Testamento. Un capítulo. Y el libro de Abdías habla de ese momento. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, dice. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo dijo así. Eso dice ese libro, el libro de Abdías. El versículo 6 es una figura de una espada llena de sangre. Dice que está bañada en el cielo porque el pecado comenzó ahí, en el cielo, y será juzgado ahí. La espada es el instrumento de juicio del Señor. En el versículo 7 aquí, el sacrificio de animales no es suficiente. La sangre de toros y machos cabrios no quitará el pecado. Versículo 8, este es el día de la venganza del Señor. Versículos 9 y 10, esto parece estar limitado a la tierra de Edom, pero también podría tomarse como el juicio de la vieja tierra antes de que exista la nueva tierra. El versículo 11, aquí, destrucción y asolamiento, son las palabras hebreas para sin forma y vacío, que también encontramos en Génesis 1:2. Hubo un juicio, hermanos y hermanas, preadámico, para que lo sepan, de la tierra, y habrá un juicio post-adámico de la tierra. Los versículos 12 al 15. Este es un cuadro de Edom hoy, pero mira al juicio futuro que habrá sobre la tierra. Los versículos 16 al 17, la palabra de Dios nunca falla, siempre se cumple, nunca falla, nunca ha fallado ni va a fallar. Tengan fe en ella. No pasará ni una sola palabra hasta que todas las cosas se hayan cumplido y podemos confiar totalmente en ella. Entrando en el capítulo 35, rapidito, estos capítulos son cortos, llegamos ahora al milenio.
un cuadro del reino del Señor Jesucristo. Este capítulo es bello. Este capítulo es una perla. Dice que los fuegos del juicio en este momento están extinguidos. La noche de penurias sobre la tierra se ha terminado y la mañana del deleite milenial ha llegado. Yo digo, llegó el gozo. Y aquellos que siguieron al Señor hasta ese momento son bienaventurados. El método de Dios siempre ha ido de sufrimiento a la paz, de la noche al amanecer, del juicio a la salvación. Este capítulo contrasta con las tormentas de juicio de los últimos capítulos. Aquí en primer lugar veremos desaparecer la maldición del pecado y la tierra material restaurada. Versículo 1. Se nos informa aquí que los desiertos del mundo aumentan cada año, ¿verdad? La sequía y la erosión del suelo están acelerando este proceso y la comida se está achicando. Todos los días está más cara porque hay menos. Se produce menos porque la tierra está dando menos. Pero hay una buena noticia. Todo esto cambiará en el milenio. Esta frase familiar y hermosa dice, el yelmo se gozará y florecerá como la rosa. En la Biblia, para los que no saben qué es el yermo, se refiere a un lugar árido, un lugar desolado, sin vida o vegetación. En un término que puede usarse también al describir tanto lugares físicos como situaciones espirituales. Es una descripción apta y feliz del futuro de la tierra. A los que están familiarizados con la gran zona desértica de su país, las impresiones de estas palabras lo llevarán a entender muchas cosas. Versículo 2. Aquí esta es una descripción de la eliminación de la maldición de la tierra. Y está en clara oposición con las condiciones presentes. Pablo, el apóstol Pablo dice que la creación gime con dolores de parto hoy. Eso lo vemos en Romanos 8:22. Pero en el milenio dice que toda la creación se gozará. Una nota importante a recordar es que toda la escritura está de acuerdo en que el día milenial no es el día eterno, ni el día perfecto de Jehová. El milenio no es el reposo de Dios, el Shabbat final, el séptimo día, sino que es el sexto día en el que el gobierno de la tierra está en la mano de Jesucristo, el segundo hombre, el último Adán, con su esposa, la iglesia, con todo el mal bajo control, aunque presente todavía ahí, así como en nuestra generación personal aún está la vieja naturaleza en nuestro interior, a la que no se le debe permitir reinar, como vemos en Romanos 6:12, que dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Así en ese tiempo llamado el milenio, la vieja naturaleza, el pecado no reinará. Versículos 3 y 4. Vemos aquí que los hombres serán renovados y sus cuerpos fortalecidos. En medio de la tormenta de juicio, el pueblo de Dios puede gozarse, porque sabrá que Dios vendrá y la fuerza de su venida dará fuerza al corazón cansado. Y esta es la esperanza, hermanos y hermanas, de su venida, lo que fortalece el corazón de fallido del cristiano. Aquí la iglesia tiene la esperanza añadida de no experimentar nunca más venganza, porque no sufriremos la gran tribulación. Versículos 5 y 6. Durante el milenio aquí,
La enfermedad, los achaques y toda aflicción será eliminados. Y los cuerpos, dice, serán restaurados de su enfermedad. ¿Cuál de nosotros no tiene una enfermedad hoy, un dolor? Todo eso será eliminado. Esa es la gran promesa del Señor, como dice Isaías. Brincaremos como cabritos con un cuerpo reedificado, redimido. Nuestro Señor envió estas credenciales de sí mismo a Juan el Bautista en Mateo 11:2, que dice lo siguiente: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, dice, le envió dos de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Dice, respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor no le contestó directamente a Juan ahí, diciéndole, sí, yo soy el Cristo, sino le dijo, dile a Juan lo que tú estás viendo y escuchando. Y al final hay unas advertencias. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Versículos 6 y 9. Aquí Isaías regresa a los beneficios que vendrán sobre la tierra. Dice el camino de santidad, versículo 8. Se ha mencionado aquí antes en Isaías 19:23. Versículo 10. Esto no solo incluye a Israel aquí, sino que incluirá a los redimidos que entraron en el milenio. Notemos las palabras aquí, redimidos de Jehová. Para Israel, este es el final de un largo viaje. Como Jacob, han vagado muy lejos, pero aquí están al fin de un nuevo tiempo. Están en Betel, la casa de Dios. Y en esa casa morarán siempre. Esto nos lleva al final de la primera gran división del libro de Isaías. Veamos aquí algunas notas adicionales sobre el milenio. Hay más de 3,000 versículos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Muchas personas dicen que el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Aquí hay más de 3,000 versículos. En el Nuevo Testamento hay más de 350 versículos que hablan de eso. La Biblia divide la historia humana en 7 periodos inigualados llamados eras o dispensaciones. La primera dispensación es inocencia. La leemos en Génesis 1:26. Segunda dispensación es conciencia. La leemos en Génesis 4. Tercera dispensación, gobierno humano. Lo vemos en Génesis 8. Cuarta dispensación, promesa. Lo leemos en Génesis 12 y Éxodo 18. Quinta dispensación, la ley. Lo leemos eso en Éxodo 19 y Hechos 1. Sexta dispensación, la gracia, era de la iglesia, que lo vemos en Hechos 2 y Apocalipsis 3:26. Y la séptima dispensación, el millennium, 1000 años con Cristo. Eso lo vemos al final de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, del 1 al 15. Eternidad. Nadie entrará en el milenio a menos que sea salvo. Eso lo vemos en Mateo 25, 31 al 46. El milenio está profetizado más en el Antiguo Testamento que en ningún otro lugar. Apocalipsis meramente nos da un periodo definido de tiempo de 1000 años. Juan no nos da ningún detalle sobre el milenio. Son los profetas del Antiguo Testamento que los dibujan un cuadro que nos ha abierto el apetito a todos.
acerca de esa gloriosa era en la que Cristo será rey en el reino. 1000 años con Cristo en la tierra. ¿Usted sabe lo que es vivir 1000 años con Cristo en la tierra? Con un cuerpo vivificado. Esa es la gran promesa. Hay que mantenerse en la palabra. Hay que mantenerse firme. Porque ese tiempo llegará así como esos otros tiempos llegaron de esa profecía. Los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de un reino de paz y tranquilidad, donde los hombres, dice, volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. Dice que ni se adiestrarán más para la guerra. Y después Isaías dice, el lobo yacerá con el cordero. Un hombre será como un niño cuando tenga 100 años. Wow. En Apocalipsis 21:3, Satanás está atado durante los 1000 años, con lo que no podría engañar más a las naciones. Incluso con Satanás inactivo, habrá cierta cantidad de pecado durante el milenio. Recordemos que el milenio no es el día de reposo del Señor. Las resurrecciones. Apocalipsis 20, la primera resurrección, hay 4 fases. Eso lo vemos en Primera de Corintios. Cristo es las primicias, el primero en resucitar y nunca verá muerte ni descendencia. Los que son de Cristo en su venida, el rapto. Los creyentes del Antiguo Testamento, los santos martirizados de la tribulación, resucitarán después de la tribulación, como lo vemos en Daniel 12. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para condenación, vergüenza y confusión. Los creyentes mortales en el milenio recibirán cuerpos eternos sin muerte. Hermanos, esto es una bendición. Después que escuchamos todos esos ayes, todos esos juicios que vendrán sobre aquellos que no siguen al Señor, la gran bendición está aquí para nosotros que día tras día lo seguimos, que hemos puesto esta vida para Él, que seguimos sus mandatos, que aunque pecamos, regresamos a Él, porque somos pecadores, vamos a fallar, pero Él está ahí con nosotros para ayudarnos, para llevarnos hasta el fin del tiempo. Con esto terminamos los 3 capítulos. Yo espero que esta palabra le haya llegado a ustedes, a su corazón, y que la lleven a otros y hacer discípulos al mundo. El Señor nos preguntará en aquel tiempo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿La llevaste a otros? Así como te salvaste tú, quieres salvar a otros también. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos, porque nos duele y sabemos lo que va a pasar. Y sabemos de esa gran promesa que el Señor nos tiene para comenzar esos 1000 años con Él y después la eternidad. Que Dios le bendiga a todos y la próxima semana seguimos con capítulos 36, 37 y 38. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministro, por las enseñanzas. Que el Señor te siga bendiciendo con tanta sabiduría, denuedo y amor para enseñarnos lo que por gracia recibes. Entonces, llegamos a la hora de las preguntas. Si tienen algunas preguntas, si quieren aportar algo, yo en lo que ustedes se preparan, yo pude aquí observar que el versículo que leí al principio, pero si nos vamos desde el 15 hasta el 17, pues ahí está la descripción de los que podemos estar en ese capítulo 35, en ese futuro glorioso de Sión.
Tenemos que prepararnos. Como dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y por ahí seguimos leyendo. Entonces sí podemos prepararnos. El Señor nos da todas las fórmulas, todas las maneras. Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros y tenemos que seguir preparándonos y ayudar a los demás compartiendo todas estas enseñanzas, porque si amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, tenemos que compartirles estas enseñanzas para que sepan por medio de la palabra, a la luz de la palabra, qué es lo que nos espera si no hacemos lo correcto. Amén. Así es que si tienen alguna pregunta o si la hermana Ramona tiene algo para aportar o cualquier otra persona, estamos en el tiempo. Adelante. Amén, amén, amén. La verdad que cada día que pasamos con estas clases bíblicas, que nos quedamos con la boca abierta y con más deseo de seguir estudiando. Y también es una exhortación que nos hacen a que tenemos que buscar y estar en la presencia del Señor. Estos capítulos, me gustó mucho el 35, porque si nos lo comparamos con el capítulo 34, que habla acerca de la tribulación,